Esta semana hemos hablado del aumento de los casos de gripe durante las Navidades. María. Sí, Pilar, muchos casos de gripe estas últimas semanas y Sanidad recuerda que aún se puede acceder a la vacunación para evitar síntomas graves de ambas enfermedades, tanto de la gripe como de la COVID-19. Vamos a hablar a esta hora de la mañana con Daniel López Acuña, que es asesor independiente de salud. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No, hasta el momento, según los datos de Sanidad, se han administrado 210.000 dosis desde que comenzará la campaña de vacunación en el mes de octubre. ¿Estos datos, señora Acuña, son buenos o no tan buenos? Bueno, tenemos un problema primero de un incremento notable de las infecciones respiratorias agudas en todo el territorio español, incluida Canarias, y estamos especialmente preocupados con la gripe estacional, la influenza A y B, que se ha disparado por encima de los umbrales epidémicos. Es decir, ya toca preocuparnos porque está teniendo un impacto en la atención primaria, en la atención hospitalaria y está teniendo episodios de severidad en personas que son ingresadas. Parte de este problema es un problema debido a que no se alcanzaron adecuadas coberturas de vacunación desde los meses de octubre, noviembre. En promedio en el territorio español se han vacunado más o menos la mitad de las personas de las poblaciones de riesgo, de la población diana que tendría que haberse vacunado. Y se ha vacunado menos del 40% de los trabajadores sanitarios, que también son un grupo prioritario. Entonces, tenemos un rezago en la cobertura de vacunación y yo creo que el mensaje fundamental que hay que transmitir a la población es que aún no es tarde para acudir a la vacunación. La vacunación contra la gripe se recomienda no solo en las personas mayores, sino también en las personas afectadas por otras patologías, en las personas inmunodeprimidas. Desde hace un par de años se recomienda vacunar a los niños menores de 5 años porque la influenza ha golpeado en muchos países a niños menores y es importante protegerles, y todos los trabajadores sociosanitarios. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo aún mayor. Las autoridades sanitarias estatales y autonómicas tienen que impulsar en mucho mayor grado la vacunación y tenemos también que ser conscientes de la necesidad de adoptar medidas preventivas como el uso de mascarilla en espacios sociosanitarios, en transporte público y naturalmente que si estamos con una infección respiratoria aguda, lo consciente, lo razonable, lo responsable es usar una mascarilla para no contaminar o contagiar a los demás. Hablaba precisamente de infecciones respiratorias agudas, importante porque pueden ser letales si se llegan a complicar. Absolutamente. En estos momentos tenemos una incidencia incrementada de 3 infecciones respiratorias agudas. La más importante, la gripe estacional, que es la que se ha disparado especialmente en estas últimas 2 semanas. También sigue presente la COVID y por eso también es importante la cobertura de vacunación contra COVID, que tiene una letalidad de 6% en las personas que son ingresadas en hospitales. Es decir, ni la gripe estacional ni la COVID son infecciones banales y pueden suponer severidad, especialmente en poblaciones de mayor riesgo por edad o por otras patologías. Y el virus respiratorio sincitial, que ataca fundamentalmente a niños menores, produce bronquiolitis. Hay desde hace 1 año y medio aproximadamente una vacuna, un anticuerpo monoclonal disponible para reducir la severidad. Esto se ha avanzado bastante en España, más que en otros países europeos, en su aplicación, pero aún falta un porcentaje importante de niños por vacunar, por cubrir, y yo creo que tenemos que hacer conciencia de que en la temporada otoño-invernal tenemos que tener una protección extra y un plan particularmente, vamos a decir, eficaz para combatir este flagelo que suponen las infecciones respiratorias agudas en estos meses. Importante ese llamamiento para la vacunación y también pues conocemos a nivel internacional diferentes noticias que van llegando, por ejemplo en China ese virus que también está dejando pues el país bastante perjudicado en este sentido, y la gripe aviar en Estados Unidos con algunas muertes también. Sí, yo creo que por un lado el tema del virus que está afectando
fundamentalmente China y India, también afectó a algunos países del Cono Sur el metaneumovirus. No es como a veces se alarma en algunas noticias, en algunas coberturas mediáticas. No se trata de un virus nuevo, es un virus que conocemos desde hace años, es un pariente, por así decirlo, del virus respiratorio sincitial, pertenece al mismo tipo de virus. Habitualmente da episodios de infecciones respiratorias agudas no tan severas. Este año ha sido particularmente fuerte y ha afectado notablemente en China y en India y ha llegado a saturar infraestructuras hospitalarias. Pero no hay que verlo como otro COVID, porque no es un virus nuevo que desconozcamos, no estamos ante una situación de la severidad y la contagiosidad que tiene la COVID, pero sin duda hay que vigilar estrechamente en otros países la presencia de este virus, que, insisto, no debemos verlo como una amenaza pandémica como fue la COVID. El tema de la gripe aviar es un tema que nos debe ocupar y preocupar, porque está extendida entre aves. Ha habido importantes contagios de mamíferos, especialmente bovinos, también los bisones de granjas, que esto ocurrió incluso en España, en el norte, en Galicia. Es decir, ya el salto de aves a mamíferos preocupa, pero preocupa el riesgo de salto de mamíferos a humanos. En Estados Unidos se ha dado una defunción recientemente por gripe aviar. Se trataba de una persona que estaba al cuidado de animales, que estaba con un contacto estrecho con el virus. Hasta ahora, por fortuna, no tenemos un contagio de persona a persona para el problema de la gripe aviar, pero tenemos que estar muy vigilantes. Y si esto se produjese, si hubiese una mutación del virus de la gripe aviar que lleve a este contagio entre humanos, ahí sí que tenemos un riesgo pandémico mucho mayor, tenemos que estar preparados y tenemos que contar con reservas estratégicas de vacuna, como lo están empezando a hacer muchos países, y España se sumará a ello en la compra conjunta que haga la Unión Europea de vacuna contra la gripe aviar. Muchas gracias, Daniel López Acuña, asesor independiente de salud, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Encantado, buenos días. Y seguimos hablando de vacunación, también de lo que ocurre en cuanto a la gripe, con Álvaro Torres, que es responsable del Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Canario de Salud. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, retomando la palabra del señor Acuña, preocupación en cuanto a la gripe aviar, también lo que está ocurriendo en China, pero centrados aquí en Canarias, la vacunación preocupa porque no se está cumpliendo las expectativas. Bueno, los que nos dedicamos a la vacunación nunca estamos satisfechos con las coberturas, siempre queremos más, ¿no? Este año, al principio de la temporada vacunal, habíamos comenzado muy bien, con mucho impulso, mucho auge, teníamos un 10% más que la temporada anterior y esto se ha ido mitigando con el tiempo, estamos prácticamente igual que el año pasado y esto pues nos produce una cierta insatisfacción porque hemos hecho una campaña publicitaria para hablar de las bondades de la vacuna de la gripe y es verdad que existen, la verdad es que apenas tiene efectos secundarios, tienes que ir a un centro de salud para que te den un pinchacito que vamos, te duele el brazo, nada, ni medio minuto, muy poquito tiempo y sin embargo puede salvar vidas y yo creo que esto es un detalle que tenemos que decir entre todos, ¿no? Estamos vacunando a gente por edad, por factores de riesgo y esto significa que no vamos a impedir la difusión de la gripe, pero sí lo que vamos a impedir son hospitalizaciones y fallecimientos asociados a gripe, lo cual me parece tremendamente importante. Tenemos una explicación, señor Torres, sobre por qué muchas personas no quieren vacunarse. Estamos en una época en la que circulan muchos bulos y es difícil contrarrestar todos, la verdad. La vacuna tiene muchísimos efectos beneficiosos y muy poquitos efectos dañinos. Lo que pasa es que es una cuestión de porcentaje. Si yo pongo 200.000 dosis y tengo un 0,01% de problemas, pues esos 10 o 20 casos me van a salir en todos los periódicos, en todas partes, ¿no? Y esto es, bueno, pues es difícil de contrarrestar. Pero lo cierto es que, puesto una balanza, no cabe la menor duda de que la vacunación es una herramienta totalmente positiva. ¿Hay cierto hastío vacunal? Pues podía ocurrir, ¿no? Ya sabes que durante el COVID nos tuvimos que poner vacunas de una manera continua y eso evitó muchísimas muertes. Solo en España
justo ayer estaba leyendo un artículo que se ha publicado últimamente, se evitaron 90.000 muertes durante la pandemia gracias a la vacunación de COVID, es decir, que no es ninguna tontería, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que son muchas dosis y hay que desplazarse al centro de salud, a no ser que estés en un centro sociosanitario, que es justo lo contrario, ¿no? Nos desplazamos hacia ese lugar. ¿Quiénes son las personas que pueden vacunarse, acceder a esas dosis? En primer lugar, por edad. La gente mayor de 60 años por completo se tiene que vacunar tanto de gripe como de COVID. Y luego hay una serie de personas seleccionadas de menos de 60 años que tienen una serie de factores de riesgo que yo creo que todos conocemos, ¿no? Enfermedades crónicas del corazón, del pulmón, del riñón, del hígado, personas que tengan algún tipo de inmunosupresión. La más frecuente es la farmacológica, tienes una artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria intestinal y te tienen que dar un fármaco que te inmunodeprime. Bueno, pues esas personas también estarían dentro de este capítulo, ¿no? Y luego lo que somos todos los sanitarios y los niños hasta 5 años, empezando desde los 6 meses de vida. La vacunación infantil está siendo importante precisamente en esta campaña porque además ya para conciliar, por ejemplo, se está llevando a cabo en los centros escolares, en algunos de ellos. Y con muy buena respuesta. Hemos cogido experiencias de otras comunidades autónomas, sobre todo Murcia, y hemos visto que es una labor muy importante porque además nos metemos dentro del colegio, hemos estado en contacto con la comunidad escolar y hemos tenido una recepción en general muy buena. Y los niños también están encantados, porque la verdad es que es una fiesta para ellos, ¿no? Lo que le estamos dando. Muchas vacunas infantiles son vacunas nasales, es decir, no hay que pinchar, sino que directamente se instilan unas gotitas en la nariz, produce un pequeño picor en la nariz que puede ser hasta gracioso. Es decir, esto, las personas, el personal de enfermería que se ha desplazado a los colegios nos han mandado hasta vídeos porque tiene una experiencia muy positiva en este sentido. Si alguien en este momento ha tomado la decisión de vacunarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llamar a pedir cita y decir quiero vacunarme frente a la gripe y el COVID y se la dan inmediatamente. No hay ningún problema. Sigue siendo tiempo, ¿eh? Hablando de la COVID, ¿cómo van los contagios en esta ocasión? Cuando nosotros vigilamos las infecciones respiratorias agudas, nos vienen en bloque. Es algo que captamos directamente desde las consultas de primaria, lo hacemos por la noche, para no molestar a nadie, captamos toda esta información y luego vamos dividiendo cuáles son los síndromes que los médicos han ido diagnosticando a sus pacientes el día anterior, ¿no? En este momento el que está subiendo muchísimo es el síndrome gripal, va con cierto retraso con relación a la temporada anterior, pero bueno, está subiendo mucho, ya estamos casi a 100 casos por 100.000 habitantes, pero sin embargo el COVID no. Afortunadamente el COVID lo tenemos a unos niveles muy bajos. Es verdad que el COVID no tiene una estacionalidad tan marcada como la gripe, no sabemos lo que va a ocurrir en primavera, yo no tengo una bola de cristal para saberlo, pero lo único que hago es vigilar de manera periódica, de manera semanal, y en este momento tenemos muy poquitos casos de COVID, afortunadamente. Muchas gracias, Álvaro Torres Lana, por acompañarnos esta mañana, responsable del Servicio de Vigilancia del Servicio de Canario de Salud. Muchas gracias a ustedes, encantado.